Que Dios nos bendiga, hermanos. Pónganse sobre sus pies y meditaremos la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén, por favor. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 17, del 14 al 20. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Padre, esta tarde, Dios, tomamos esta escritura para que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos instruya, nos edifique, nos consuele, y que podamos tener el pertinente mensaje que tú has preparado para nosotros. Háblanos al corazón, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Tomen asiento, mis amables hermanos y hermanas. Muy bien. Le pido al Señor que me dé la capacidad de poder transmitir y de poder hacer la aplicación pertinente a este pasaje de la Escritura. Bien, estamos ante un escenario que en la Biblia se da como ese proyecto que Dios tiene para el pueblo. Por la mañana estudiamos con la iglesia cómo el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia a causa de la necedad, a causa de la terquedad de todos sus reyes. Y hoy, en esta tarde, estamos estudiando que Dios ya lo había advertido en Deuteronomio. Es decir, ya había el Señor dado directrices específicas para el que ostentase el cargo de rey. Es más, dentro del proyecto de Dios no se contemplaba el hecho de que se proclamase un rey. Dentro del proyecto de Dios es que Él era el que quería guiar al pueblo. Él era el que, así como en el desierto, dice la Biblia que durante la noche había una columna de fuego
y durante el día había una nube que lo guiaba. Es decir, es Dios el que quería guiar a su pueblo, y mientras Dios guió a su pueblo, ese pueblo pudo llegar a la tierra prometida. Ahora bien, estando en la tierra prometida, estando ya en Canaán, ustedes recuerdan que le dice el pueblo a Samuel: nosotros queremos tener rey como todas las naciones tienen un rey. Nosotros anhelamos ser como los demás. Y ahí el pueblo rompe el proyecto y el plan que Dios tenía para con ellos. Samuel se siente mal, Samuel se siente acongojado, pero Dios le dice a Samuel: no te preocupes, ellos no te han desechado a ti, ellos me han desechado a mí. Y pues esa es la realidad. Cuando el pueblo rompe ese plan y ese propósito que Dios tenía para con ellos, con él rompió todas las bondades que venían en él. Con él rompió todo el propósito que Dios tenía para con el pueblo. Una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde les iba a abundar todo, una tierra donde iban a tener todo lo necesario, lo perdieron. No porque Dios fuera malo, porque ellos rompieron ese propósito. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando rompemos ese propósito, cuando rompemos ese vínculo de los planes que Dios tiene para nuestra vida, en ese momento no estamos desechando la iglesia, no estamos desechando la organización a la que pertenecemos, no estamos desechando el ministerio, estamos desechando el plan que Dios tiene para nosotros. El plan que Dios ha diseñado para nosotros. Y lo que viene en adelante únicamente será una debacle, únicamente será algo que Dios ya lo había advertido. Aquí en el pasaje del Deuteronomio se nos dicen acerca de cómo deberían de ser los reyes de Israel. Lean conmigo, por favor, como dice el 15, y vamos a ir viendo cada una de las características. Dice el versículo 15: ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti que no sea extranjero, que no sea tu hermano. Y vean todo lo que ya decía el Deuteronomio, y que los reyes hicieron lo contrario. Primero, versículo número 16: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. Cuando estudiamos la vida del rey Salomón, Salomón tenía un negocio. El negocio era ir a traer caballos a Egipto y poder ir acumulando sus carruajes. Pero lastimosamente eso no es lo que decía Dios. Mientras Dios decía: no vas a acumular caballos, ¿sabe qué estaba haciendo Salomón? Acumulando caballos. Porque lo que Dios pretendía al que los reyes no tuvieran caballos era que ellos no pusiesen su confianza en los caballos de guerra que tenían. Ya decía un profeta: no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Pero los reyes, al igual que nosotros, queremos sostener nuestra fuerza en la economía, queremos sostener nuestra fuerza en las capacidades humanas, cuando Dios siempre anhela que sus hijos dependan de Él. Veamos otra cosa más. Versículo 17: ni tomará para sí, ¿qué dice ahí? Muchas mujeres.
¿cuántas mujeres tuvo Salomón? 700 concubinas y 300 esposas. ¿Qué le parece? 1000. Claro, ahí hay que hacer la aclaración. Cuando uno piensa en 700 concubinas y 300 esposas, siempre está el morbo de por medio. No, los matrimonios y las uniones que tenía Salomón tenían una connotación política económica. Es decir, él cuando se casaba o cuando tomaba para sí una mujer, lo estaba haciendo por un propósito de conveniencia. Por eso es que la crítica a Salomón es que Salomón, a pesar de que se diga que es el hombre más sabio, pero Salomón no le gustaba pelear, él le gustaba hacer tratos, y por eso es que se enrolaba, se casaba, tenía diferentes convenios, tomaba para sí mujeres concubinas. Pero el problema es que Dios ya había dicho en el 17, ni tomará para sí muchas mujeres. Punto, coma. ¿Y qué dice después el 17, hermanos? Para que su corazón, ¿qué dice? No se desvíe. ¿Cómo terminó tanto Salomón como David? ¿Cómo terminaron? Su corazón adorando a los dioses de sus mujeres. Pero ya se lo había dicho en el Deuteronomio. Y así, hermanos, no quiero tocar nada más este punto y quedarme acá en la parte histórica. Ya le vamos a dar la aplicación. Solamente tengo el deber de poder explicar esta parte para poder hacer digamos, una reflexión propia a nuestros tiempos. Pero vale la pena decir, todo lo que le pidieron que no hiciera, eso hicieron. Y por lo tanto, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, a sí mismo también cosechará. Al fin y al cabo, toda la catástrofe, toda la debacle de Israel, ¿sabe a causa de quién fue? De los reyes. ¿No vas a tomar caballos? Tomaron una inmensidad de caballos. ¿No vas a tomar muchas mujeres? Terminaron adorando a dioses de sus mujeres. Vea la otra característica. Ni plata ni oro, dice el versículo 17 al final, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y ellos anhelaban la plata, anhelaban el oro. ¿Y sabe qué pasó cuando llegaron a conquistarlos los babilonios? ¿Sabe qué pasó con esa plata y con ese oro? Se lo llevaron. Es decir, si su fortaleza estaba en la plata y si su fortaleza estaba en el oro, terminaron perdidos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que confiemos en lo económico. Dios no quiere que confiemos en las capacidades humanas. Él quiere que nuestra esperanza esté puesta en el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Eso es la coyuntura de todos los reyes israelitas, y que llevaron a la catástrofe, llegaron a la destrucción total del pueblo. Todos los reyes, de los 27 reyes de Israel, del norte y del sur, solamente son 2 los que se menciona que anduvieron conforme a los caminos de Dios. De allí todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Cuando usted lee los libros de Samuel, cuando usted lee el libro de los reyes, cuando usted lee el libro de las crónicas, terminará un estribillo que siempre se repite: y fulano de tal, y el rey fulano de tal hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y fulano de tal hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y fulano de tal hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y llevó al pueblo a tal situación. Y no botó los lugares altos. Y no hizo tal cosa. Y puso a Baal en el mismo templo de Dios. Una catástrofe general, una
un problema que más bien, y esto también vale la pena hacer una lectura actual acerca de cómo la Biblia puede ver el problema de las naciones. El problema de las naciones a veces no son las personas, es la estructura. El problema de las naciones no son los nombres, los candidatos. Un candidato puede tener el mejor propósito, puede tener el mejor deseo, pero el problema es que es absorbido por la estructura de poder. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Ese es el problema. Ahora, ¿y por qué estamos hablando de reyes? Porque el rey, y póngame atención porque aquí comienza ya la aplicación práctica, la reflexión para todos nosotros. Lo que hace un rey es que tiene poder. No hay nadie, digamos, en la estructura de dominio de las humanidades, no hay nadie más poderoso que el rey, en aquel entonces nombrado como tal. Hoy le llamaríamos los dirigentes de las naciones, los presidentes, los ministros. No hay personas que tienen mayor poder que ellos. Y no me pierda en su esquema mental de que ¿qué es lo que hace Dios cuando hace esta aclaración en el Deuteronomio 17? Lo que está diciendo es: ¿para qué ocupa el poder un hombre? ¿Para qué lo ocupa? Lo va a ocupar para poder tomar para sí muchas mujeres, lo va a ocupar para amontonar riqueza, lo va a ocupar para hacerse de un ejército grande de caballos. Eso hay que decirlo en un primer lugar. En segundo lugar, tenemos en la Biblia un rey del Nuevo Testamento que es todo lo contrario a lo que se espera. Y ahora va a entender usted por qué a los israelitas les costaba en gran manera creer en ese rey llamado Jesús. Porque todos los reyes israelitas habían nacido en cunas de oro. Las dinastías de los reyes los hacían que estuviesen, que fueran servidos por las personas con mayores capacidades y mayores cualidades. Por ejemplo, usted nota en el libro de Éxodo que Moisés es tirado al río, lo toma la hija del faraón, que es un rey, y cuando lo lleva al palacio, ¿cómo es criado Moisés? Con las mejores instrucciones de la época. A Moisés le enseñaron geografía, le enseñaron matemática, le enseñaron otros idiomas, le enseñaron estrategias de guerra, le enseñaron tantas cosas. Por eso era que Moisés era el único que tenía la capacidad de guiar al pueblo que saliera de Egipto y que lo llevase a la tierra prometida por su preparación. Pero ¿dónde había nacido Moisés? O a dónde, mejor dicho, había sido criado Moisés: en la casa de un rey. Es más, le cambiaron el nombre hebreo que él tenía. Pero usted sabe que el nombre Moisés es egipcio. La mayor parte de faraones se llamaban Ramsés. Y a este niño que es extranjero, que es hebreo, le pusieron Moisés. Ahora, ¿qué quiero ejemplificar con esto? Que los reyes tenían estos privilegios. Los reyes tenían la mejor alimentación. Los reyes tenían a esclavos al servicio de sus hijos. Los reyes tenían, la mejor educación, la mejor alimentación, la mejor preparación de guerra, logística, etcétera, etcétera. Las mejores riquezas eran para los reyes. Por ejemplo, en la época de Saúl, en esa época en donde, por ejemplo, los materiales todavía no habían sido de uso común. Usted sabe que Saúl y Jonatán, su hijo, eran los únicos que tenían espadas. De allí, Israel, nadie tenía la capacidad de tener una espada. Pero tanto Saúl
como su hijo Jonatán, ellos sí tenían el privilegio de tener una espada. Ahora bien, eso hablando acerca de la historia de los reyes, hablando de lo que la Biblia decía que no debían de tener, y ahora lo quiero comparar con Jesús para que finalmente en mi sermón nosotros podamos comparar si queremos ser reyes como los antiguos o reyes como Jesús. Porque la Biblia dice en la carta de Pedro que nosotros somos linaje santo, real, ¿qué dice? Sacerdocio. Es decir, somos y tenemos ese privilegio de que Dios nos da al adoptarnos como sus hijos. Pero la pregunta es, ¿cómo quiero yo ser rey? O más que hablar de rey, yo en el último apartado de mi sermón quiero meditar sobre ¿y para qué quiero poder? ¿Para qué quiero poder? Pero quiero agotar este segundo punto en donde, ¿cómo es Jesús como rey? Para empezar, ¿nace Jesús en una cuna de oro? ¿Dónde nace Jesús? En un pesebre. Dice el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas que no había espacio para él en el mesón. ¿Se imagina usted cómo se le ocurre pensar de que el rey de Israel, el rey Emmanuel, Dios con nosotros, no ha nacido en una cuna como estaban acostumbrados los reyes? ¿Se imagina usted la diferencia entre cómo nacieron los hijos de Herodes a cómo nació Jesús de Nazaret? Desde allí, desde su nacimiento, podemos ir ya perfilando cómo es el reinado de Jesús. ¿Cómo es el reinado de Jesús? ¿Un reinado de opulencia? No, un reinado de escasez. No hay espacio para él en el mesón. Los nacimientos que ponen en Navidad, digamos, pues son bonitos, va, ahí lo ponen con un burrito, con esto y que lo otro, pero en realidad eso era un chiquero. Eso era un lugar que, perdone la frase, apestaba. Porque un lugar donde hay animales es un lugar que huele mal, hermano. Un lugar donde hay animales es un lugar donde se siente el mal olor. Aunque se trata de minimizar el impacto, pero es allí, en un lugar de esos, donde nació el Rey Jesús. Diferencia con los otros reyes. Mientras todos los otros reyes, el linaje que nacía para ser rey, ¿qué tenía a su disposición? Sirvientes. ¿Qué tenía? Todo lo necesario. Tráiganle esto al niño del rey, porque él será el heredero. ¿Qué dice Jesús? Yo no he venido a ser servido. Yo he venido a ¿qué dice Jesús? Yo he venido a servir. Por eso no comprendían los judíos. ¿Cómo es que dice este que es rey? Si los reyes que conocemos nosotros tienen espada, tienen caballos, tienen oro, tienen poder. Y Jesús, claro que tiene poder, y ya lo voy a explicar. Pero el poder de Jesús es diferente. El poder de Jesús es distinto. Cuando le dice Herodes, o es Pilato, no sé, el que le dice, o sea que eres tú el rey de los judíos. Y Jesús le dice una frase en griego que es para la historia. Le dice Jesús a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Pero cualquiera dice, le estaba diciendo que el reinado de él era de los cielos. No, eso era una crítica. Eso era, y por eso es que cuando Jesús le expresa eso, que mi reino no es de este mundo, Pilato se enciende y se enoja. Ya no tengo más que decir, que lo crucifiquen. Porque lo que le estaba diciendo Jesús es: mi reinado no es como el tuyo, injusto.
Mi reinado no es como el tuyo, que el poder lo utilizas para matar, para conquistar. Mi reinado no es como el tuyo, que tu poder lo usas para acumular riqueza, para poner edificaciones en Roma. Mi reinado es diferente. Quiero que veamos un par de textos. Primero, Juan capítulo 6, versículo 15. Juan capítulo 6, versículo 15. Me dicen amén si lo tienen, por favor. Evangelio de Juan capítulo 6 y versículo número 15. A ver, ¿qué dice el texto? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿y qué dice el texto? Y hacerle rey. ¿Qué hizo entonces Jesús, hermanitos? Volvió a retirarse a él, al monte, él solo. Jesús no quiere que le llamen rey, pero Jesús no quiere este tipo de reinados. Jesús no quiere ser igual a Herodes ni a Pilato. Él no quiere. La gente lo quiere hacer rey. La gente quiere que él aparezca por eso, fíjese que los reyes entraban en un corcel de privilegio. Cuando llegaba Herodes a la plaza o a cualquier pueblo, entraba en un caballo enorme. Y cuando entraba, el rey venía con todo su séquito y todo mundo tenía que hacerle honor al rey que había llegado, inclinar su cabeza porque estaba haciéndose presente el rey. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? En un caballo. ¿En qué entró, hermanos? En un burro. Porque el caballo es una ostentación de poder, de riqueza. El burro es un símbolo de paz, de carga, de trabajo, de servicio. Por eso Jesús no quiere que lo hagan rey. Busque ahí Marcos 8:32. Marcos 8:32. Si querés ponérmelo uno antes, hijo. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto no parece de un rey, ¿no? Esto no parece de un rey. ¿Cómo que lo van a matar? ¿Cómo que lo van a asesinar? ¿Cómo que lo van a humillar? Por eso dice Pedro, versículo 32. Y esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte. ¿Y qué comenzó Pedro a hacer? A reconvenir. Hey, mira, Jesús, no es así la onda. Puchi, y no que tú eres el rey, pues. No que tú eres el Hijo de Dios, pues. No que tú eres Emmanuel, pues. Y estoy poniendo estos textos para que ustedes vean la diferencia entre los reyes de la Biblia y el Rey Jesús como tal. Un último texto, Lucas 4, vamos a leer del 1 al 13. Y miren en qué consistía la tentación. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, ¿qué le mostró el diablo? Todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿En qué consiste la tentación del diablo? En que Jesús se haga un rey como todos los demás reyes. ¿A dónde está la trampa del ser humano? En sentirse poderoso, en sentirse suficiente, en sentirse que no quiere, valga la redundancia, necesitar de nadie, sino que él solo es autosuficiente. Bien, hemos estudiado entonces los reyes del Antiguo Testamento, hemos estudiado Jesús como rey, y ahora tenemos una pregunta. Si la Biblia habla de los creyentes que somos linaje santo, real sacerdocio, un pueblo escogido, ¿qué tipo de rey quiero ser yo? Pero quiero hacer esta aclaración. No se trata de que yo voy a ser rey, es que la reflexión se trata de el poder que yo logre tener. ¿Para qué es? Porque todas las connotaciones eran: los reyes iban acumulando, los reyes iban teniendo poder, pero ¿para qué lo ocupaban? Para destruir, para conquistar, para quitarle al más débil. Para eso usaban el poder. Por ejemplo, todos los reyes de Roma, y usted puede ver películas que están inspiradas en la historia romana, películas en donde se ve que cuando un rey tenía ansias de poder, iba a conquistar, iba a matar, a quitarle las propiedades, a quitarle las siembras a otros pueblos, para acumular poder, para acumular grandeza, para acumular súbditos, para tener a la gente a su servicio. El rey, sí, imagínense cómo era. En Roma llegaban a conquistar una ciudad, todo el ejército. Roma tenía una característica: su ejército fue invencible, no tanto por sus estrategias de guerra, sino que la diferencia la hacía de que Roma cambiaba el turno de soldados que estaban en la batalla cada 24 horas. Porque como eran una inmensidad de soldados, entonces cada 24 horas venía el otro turno de soldados, las legiones, y cambiaban. Y el otro pueblo con el que estaba peleando no podía hacerle frente porque se cansaban cada 2 días, cada 3 días, y al final terminaban rindiéndose. Esa era la estrategia de Roma. Sus legiones ir cada 24 horas cambiándose. Y cuando ya habían conquistado a un pueblo, entraba el rey en el caballo y llegaba delante de todo el pueblo que ahí estaba a quitarle la cabeza y a mostrarla públicamente, diciéndoles: yo soy el nuevo conquistador. A mí me deben que pagar tributo, a mí me deben honor, a mí me deben esto, a mí me deben lo otro. Eso hacían los reyes: matar gente, buscar servidores. Y Jesús no vino a matar gente, no vino a condenar al mundo. Es más,
Él vino a que el mundo fuese salvo por medio de Él. En lugar de venir a matar gente, Él mismo se vino a ofrecer. En lugar de esperar que le sirviesen a Él, Él vino a servir. Por eso la óptica de por qué debemos anhelar el poder, o más bien, ¿para qué queremos anhelar el poder? ¿Para qué queremos nosotros lograr cosas en la vida? ¿Para qué queremos lograr una posición? ¿Para qué queremos lograr una estabilidad económica? ¿Para qué queremos cumplir nuestros sueños? ¿Para qué? ¿Para sentirnos más como que los demás? ¿Para estar por sobre ellos? ¿Para tener admiradores? Eso es el modelo humano de reyes. Los que tienen todo el poder, los que tienen todas las cosas, los que tienen súbditos. Pero el modelo bíblico, el modelo de Jesús es todo lo contrario. Hay dos palabras para hablar de la Biblia acerca del poder. El poder de los reyes humanos en el Nuevo Testamento se le conoce como dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. El poder de los reyes humanos es un poder que da miedo, porque Roma lograba la paz en base al miedo de la gente. La gente no es que vivía en paz, no, tenía miedo. Si es que cualquiera que se sublevaba. Imagínense que en el año 4 después de Cristo, un día crucificaron a 2000 judíos por haberse sublevado ante Roma. 2000 judíos. Y eso lo encuentra en los anales de las historias de los romanos. ¿Quién iba a hacer algo contra ese poder? Ahora bien, ¿y para qué quiere Dios que aprendamos esta tarde que anhelemos el poder? Mientras usted más tiene, mientras usted más logra, Dios no quiere que usted se vuelva una persona que demande poder, que demande privilegios. Mientras usted más tiene y mientras usted más logra, lo que Dios quiere es que ese poder lo ponga al servicio de los demás. La palabra poder para los reyes humanos es dunamis. La palabra poder que usó Jesús es la palabra exousia, un poder al servicio de los demás. Mientras Roma usaba el poder para destruir, Dios a través de su Hijo Jesús usaba el poder para sanar. Mientras el poder humano destruye, el poder divino construye. Mientras el poder humano demanda súbditos, el poder divino sirve a los demás. Mientras el poder humano mata, el poder divino da vida. No sé si se entiende eso, hermano. Entonces, ¿a quién queremos copiar? ¿Para qué queremos poder? El día que logremos una estabilidad económica, ¿para qué nos va a servir el dinero que nos sobre? ¿Para acumular? ¿Para sentirnos privilegiados? ¿Para humillar a los demás? ¿O ese poder económico nos va a servir para ayudarle a los demás? ¿Para hacer buenas obras en favor de los necesitados? ¿Para qué? Yo que comencé a vivir mi evangelio y vine en bus a la iglesia, ¿para qué le estoy pidiendo a Dios un carro? ¿Para qué quiero un carro? Para salir ahí del parqueo y que me vean en mi nave. O quiero ese carro para, puchica, le voy a dar raya a los hermanitos. Hermano, ¿dónde vive usted? Yo lo llevo, véngase. Porque este carro no es mío, este carro Dios me lo ha prestado. ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero una buena empresa? ¿Para qué quiero un buen salario? ¿Para que me sobre y sentirme poderoso porque ando $100 aquí en la bolsa? ¿O quiero ese dinero para que Dios me ayude? Primero para apoyar a los familiares que están en situaciones precarias. Segundo, para ayudarle a los hermanos en necesidad. ¿Para qué? No sé si me doy a entender, hermanos. ¿A quién queremos copiar? Y finalizo volviendo a Deuteronomio. Mire lo que debía hacer el rey y lo que debemos de hacer nosotros. Cuando lleguemos a una estabilidad, cuando lleguemos a un relativo establecimiento de lo que somos y tenemos. 18.
cuando se siente sobre el trono de su reino, dice, entonces, ¿me ayudan a leerlo? 18. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. No le dice que cuando usted llega a la estabilidad, lo primero que tiene que hacer es comprar el iPhone 17, el Samsung S30. No le dice que se debe comprar el mejor auto. ¿Qué es lo primero que debe de hacer alguien que alcance estabilidad? Una copia del libro de la ley, leerla. ¿Cuántos días dice ahí? Todos los días. Que aprenda a temer a Jehová su Dios y que guarde las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra. 20. Miren la segunda cosa que alguien debe de hacer cuando se encuentra en la estabilidad: y que no se eleve su corazón ¿sobre quién? Sobre sus hermanos. No es para que veas de menos al hermano que tiene menos posibilidades que ti. Es para que cuando veas a alguien con necesidad, en lugar de menospreciarlo, mejor le ayudes. Y finalizo con la última frase: ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Termino esta meditación. ¿Reyes como quién? ¿Como Faraón? ¿Como los reyes de Israel que hicieron fracasar a toda una nación? ¿O reyes como Jesús? ¿Cómo son los reyes como Jesús, pastor? Humildes, dispuestos a servir, y sobre todo sabiendo que arriba de nosotros siempre va a estar el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Hoy hemos aprendido la importancia de los modelos de reinado. A veces tenemos expectativas a los reinados humanos, al poder humano, pero en la palabra esta tarde hemos aprendido que el único modelo es el modelo de Jesús como Rey. El modelo que Él nos presenta de servicio, el modelo de amor, el modelo de humildad, el modelo en donde lo más importante es que si Él tiene es para darle a otros. Esta tarde eso queremos, Señor. Yo oro para que nuestras expectativas puedan ser las mismas de Jesús, que no desviemos nuestro corazón al poder humano como tal, sino que nuestro corazón esté alineado a tu voluntad. Y en esta hora quiero hacer una invitación: si hay alguna persona que todavía no ha hecho una profesión de fe en Cristo, que ahí donde está levante su mano o se ponga en pie. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras cantamos esta alabanza, invitamos si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados,
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.